GH es paralela con F y determina el valor de X. Si ustedes se dan cuenta, ahí no me piden en ningún momento que demuestre la semejanza, pero forzosamente debo de demostrar la semejanza para poder aplicar teorema de Tales. Si no demuestro la semejanza, aunque no me la pidan, no puedo aplicar teorema de Tales, para que lo vayan considerando, ¿no? Entonces de aquí resulta que comienzo con la proposición 1. La proposición 1 habla que el segmento GH es con el segmento EF. Eso se llama hipótesis. Entonces ya sé que en las paralelas, que entre paralelas hay varias parejas de ángulos que son congruentes. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo que está aquí a la izquierda y el ángulo que está aquí abajo a la izquierda, esos dos ángulos son congruentes porque son correctos. Por lo tanto, menciono que el ángulo, el primero que marqué, que fue el de arriba y que se llama DEF, aunque también lo pude haber nombrado GF, este es congruente con el otro ángulo que recibe el nombre de GH. Y el que esos sean congruentes, sabemos que ser ángulos correspondientes paralelas. Acuérdense que también existe la correspondencia, por eso hay que escribir el específico, que son ángulos correspondientes entre paralelas. Y luego me voy a la proposición 3, donde en la proposición 3 pues se dice exactamente lo mismo, porque ahora voy a hablar de la congruencia, pero la congruencia de este ángulo con este ángulo, la razón es la misma, también es por ángulos correspondientes, solamente que ahora el ángulo de arriba recibe el nombre de EFD, al ser en sentido contrario de las manecillas de reloj, y el otro ángulo que está abajo es el GHD, y la razón es la misma, ¿no? Por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Y de ahí, acuérdense que habíamos dicho que con que dos ángulos sean congruentes, con eso basta. Entonces ya puedo decir que el triángulo, que el grande es el EFD. Habíamos dicho que no importa el orden, siempre y cuando corresponda con el otro triángulo, ¿no? Ahí fue también donde fallaron muchos en la evaluación, que no me ponían el orden adecuado. Entonces esta E se parece a esta G, por eso comienzo con la G. Luego esta F se parece a la H, por eso aquí me voy con la H. Y por último, esta D, pues es la misma en los dos casos, en los dos triángulos, así que aquí escribo la D. Y eso lo escribí debido al criterio postulado de semejanza, criterio de semejanza, ángulo, ángulo. Habíamos dicho que no era necesario demostrar el tercer ángulo, porque en todos los triángulos la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por eso no es necesario llegar al triple A, con que yo llegue al doble A, pues es más que suficiente, ¿no? Y entonces de ahí ya puedo plantear el teorema de Tales. Acuérdense que el teorema de Tales es una proporción, y esa proporción, sabemos que una proporción es una igualdad entre dos fracciones, por lo tanto, yo ya puedo decir que aquí puedo escribir un 15, que es la medida del triángulo pequeño, entre la medida del triángulo grande, que es un 15 más 11. Acuérdense que todo este lado, pues obedece a que estoy sumando el 15 más el 11. Y eso es igual a lo que yo tengo en el, con respecto a los otros lados, donde la medida del triángulo pequeño es 3x y la medida del triángulo grande, ahí solamente tengan cuidado, que es toda esta que está aquí, y debido a que es toda esa, la medida es el resultado de la suma de 3x más la otra medida que es 2x más 2, que eso solamente es por lo que ustedes saben que es el postulado de la suma de segmentos. El postulado es algo tan evidente que no necesita demostración, por eso simplemente escribo la suma, no es necesario escribir por qué razones, por eso se llama postulado. Bueno, ahora bien,
platíquenme, díganme por favor, ¿se puede dividir esta entre esta? No. No, ese primer niño que me dijo no, dime por qué no. Porque para dividirse tienen que estar multiplicados los dos, o sea, tienen que estar, que tanto en el numerador y en el denominador haya productos, No, perdón. esa no es la razón. Yo, Dime yo, 35, dime yo fui el 35. segundo que dijo no. 36. Dime 35. ¿Por qué? Creo que soy yo, pero soy el A 36. ver, dime 36. Porque en el denominador, ¿cómo se llaman? Hay signos de más, de suma y resta. Entonces, para tener que simplificarlos, forzosamente tienen que estar multiplicando. No, esa no es la razón. 2. Dime 2. Porque 3x más 2x más 2 no es múltiplo de 3x. No, tampoco. ¿Alguien más? 22. 22, dime 22. Porque los dos son iguales. No, esa no es la razón. El 7. 7, dime 7, ¿por qué? Porque, bueno, para empezar, en el denominador, el 3x y el 2x son términos semejantes. Entonces, se deben de sumar ¿Por qué? más aparte, porque son términos semejantes. Ajá, pero ¿por qué primero sumas y no primero divides? Porque primero, la raya de la división me indica que es un paréntesis por la jerarquía de operaciones. Esa es la razón. ¿Qué número de lista dijimos que era? ¿7? Es 7. 7, ok. Entonces, todo es esa simple razón, ¿no? Es por jerarquía de operaciones, simplemente. Y la jerarquía de operaciones me dice que primero hay que hacer el paréntesis, las operaciones que están entre paréntesis. Y debido a que la raya de fracción, así como dijo su compañero, la raya de fracción es un paréntesis, por eso no puedo realizar la división. Esa es la principal razón, ¿no? Esta raya de fracción es un paréntesis y eso me indica que primero debo de hacer la suma de términos semejantes. ¿Vale bien? Para que no se queden con la idea de cancelar, porque muchos aquí caen con que cancelan y pues ya habíamos dicho que la cancelación existe, ¿no? Entonces, ahora sí, que lo que hago, pues precisamente como dijo su compañero, lo que necesitamos aplicar es la jerarquía de operaciones. Y si realizo la jerarquía de operaciones, pues resulta que me queda un 15 sobre 26 siendo igual con un 3x sobre un 5x más 2. Y ahora bien, como ya no puedo hacer ninguna suma de términos semejantes y no puedo hacer ninguna operación, precisamente por el paréntesis que nos dijo su compañero hace ratito, entonces me voy directamente a realizar la operación inversa. Eso quiere decir que este 26 va a multiplicar al miembro derecho y que este 5x más 2 va a multiplicar al miembro izquierdo. Obviamente para realizar la operación, aparte de la operación inversa, también necesito aplicar la propiedad distributiva. Sabemos que la propiedad distributiva es de los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, si multiplico por el 5, el 15 por el 5 me da un 75x más, si multiplico el 15 por el 2 es un 30. Esto no se llama productos cruzados, ¿eh? Si alguien les dice que eso es producto cruzado, se está bien perdido porque no sabe matemáticas y no sabe explicarlo. Acuérdense que aquí no existe lo más fácil. Aquí existe el explicártelo bien o hacerte creer que es más fácil para no enseñarte bien el concepto y por lo tanto, como no te sabes el concepto, siempre vas a tener errores en la materia, ¿no? Por eso les digo que quien les digan, es que así es más fácil, aléjense de esos maestros porque no saben explicar. Se escudan en el más fácil para no explicar nada, ¿no? Bueno, luego hago la otra operación inversa, donde tengo que multiplicar este 26 por el 3x. Por lo tanto, el 3 por 6 me da 18. Llevo una, el 3 por 2 me da 6. Y con el que llevo es 78 y me queda un 78x. Ahora bien, ya que tengo eso, pues tengo que ver la operación inversa. Si ustedes se dan cuenta que hay una suma, la operación inversa es una resta que se la voy a hacer al 3x, perdón, al 78x, disculpen.
Pero como el resultado va a quedar en el miembro derecho, entonces vamos a aplicar de una vez la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo, por lo tanto la X la puedo escribir en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Entonces, aplicando los dos conceptos, me va a quedar que 3x es 30 y de ahí pues directamente ya puedo realizar la operación inversa, y si hago la operación inversa me queda que la X es 10 porque ya realicé la operación, ya realicé la división. No estoy pasando, acuérdense que el pasar me absorbe mucho tiempo y hace que tenga muchas imprecisiones y que sea menos eficiente, ¿no? Entonces, como me están preguntando que calcule el valor de X, pues ya tenemos el valor de X y ya concluyó, ¿no? Pero recuerden, Profesor, dime, ¿cuál es la propiedad distributiva? dímela tú, ¿cuál es la propiedad distributiva? ¿Alguien me puede decir cuál es la propiedad distributiva? ¿Términos semejantes? 7, dime 7. ¿Lo de términos semejantes? La propiedad distributiva consiste en repartir la multiplicación entre los miembros de la suma o la resta. Ok, no es repartirla, es realizarla, ¿no? Por eso se distribuye, se reparte, se realiza. Entonces la propiedad distributiva es que vas a distribuir la multiplicación. Entonces aquí este 15 tiene una multiplicación por todo el miembro, por todo el denominador, perdón. Por eso distribuyes la multiplicación sobre el 2. Distribuyes la multiplicación sobre los elementos de la suma. Esa es la propiedad Profe, distributiva. una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, ahí, en lugar de aplicar propiedad distributiva, aplicaron, bueno, no sé si se pueda, ¿verdad? Se aplica operación inversa y el 2, pues su inverso es la resta y se pone 13 primero. No, multiplica por sí. no, ya te equivocaste ahí. Porque acuérdate que la operación es división. La operación inversa es la multiplicación. Todo el denominador está dividiendo. Y como todo el denominador está dividiendo, todo el denominador debe de multiplicar. No es pedacito por pedacito. Si tú me dices que la operación inversa, la suma es la resta, entonces te diría, es que metiendo el error, que no estás viendo cuál es la operación principal. Y la operación principal no es la suma. La suma es entre el sumando y el sumando. Pero recuerda que sumando más sumando te da por resultado la suma. Entonces la suma es la que está dividiendo y por lo tanto tiene que multiplicar al numerador. Ahí ten cuidado porque lo está revolviendo con el concepto de pasar. Pasar es así, es como tal, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Entonces, como todavía tienes muy clavado el concepto de pasar, piensas que este más pasa restando. Y no es cierto. Estamos viendo la operación. Y vuelvo a repetir, la operación principal es la división. Por lo tanto, la operación inversa es la multiplicación. Nada que ver la suma, porque la suma es parte del denominador. Y todo el denominador debe de multiplicar al numerador del miembro izquierdo. ¿Sale bien? Ok, profe, ok, gracias. ¿Alguien más? Sale bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio con la finalidad de estar revisando detallitos que pudieran surgir por ahí. Dejen ver dónde está otro ejercicio. Este está bien. Este ya lo tenemos. Oiga, profe, Dime. ¿qué conceptos vamos a estar trabajando este parcial? Todos. Ahora ya es todo. No, bueno, así como de nuevos, vaya. Todo O sea, es trigonometría. Van a tener que aprenderse las identidades trigonométricas. los que dicen geometría y trigonometría, Ajá, esos, Ahí viene, identidades trigonométricas. vienen identidades, vienen definición, teorema de Pitágoras, pero básicamente nada más es identidades, ley de senos y ley de cosenos, perdón. Esa se me olvidaba, ley de senos y ley de cosenos. Profe, una pregunta. Dime. Quien quiera que me pregunte. ¿Por qué ahí al último paso puso propiedad reflexiva? Porque la propiedad reflexiva es que todo se parece a sí mismo. Entonces, como todo se parece a sí mismo, te había mencionado que cuando aplicaba la operación inversa, este 75 que estás sumando, lo vas a restar al 78. Por lo tanto, al hacer la resta te va a quedar 3x, pero del lado derecho. Debido a la propiedad reflexiva, que todo es igual a sí mismo,
Puedes escribir el resultado en el miembro derecho o lo puedes escribir en el miembro izquierdo, indistintamente. Para eso sirve la propiedad reflexiva. Ok. No es que lo Gracias. pases, es que lo puedes escribir en cualquier lado. Por eso les digo que los docentes que en su momento les enseñaron pasa sumando, pasa restando y no los acabas de ahí, es porque no tienen bien los conceptos, es porque en realidad no son maestros de matemáticas, sino tratan de enseñarte matemáticas de la manera más fácil, porque no lo saben explicar, pues. Por eso se basan en conceptos. Recuerdo que alguna vez uno de sus compañeros dijo, es que así es más fácil de entender. Pues no, no es más fácil de entender, porque te lleva muchas complicaciones que repercuten en un reprobamiento de materia, en reprobar tus materias. Entonces, vayan quitando ese concepto de pasar, ¿no? O sea, está mal dicho. Y si se vuelven a topar con un maestro que diga pasar, pues simplemente entiendan que se dice operación inversa y apliquen lo que yo les enseñé. Y se van a dar cuenta que hasta lo pueden hacer más rápido que sus maestros, ¿no? Hay algunos maestros que se tardan la eternidad en hacer un ejercicio, ¿no? Cuando en realidad no tienen por qué tardarse tanto en un ejercicio si aplican adecuadamente los conceptos. Ah, no, discúlpenme, ya me perdí en lo que estaba haciendo. Profe, los conceptos de identidades trigonométricas también están en el Classroom. Sí, también, todos los subí desde prácticamente el semestre pasado. Solamente revisé, ¿no? Y si se me llegó a pasar algo, pues ahí Es que creo dijo que los había quitado, ¿no? Porque se equivocó en algo, o no me esos acuerdo eran si de era... álgebra, no fueron ok. de trigonometría. Si esos que quité fue no fue de geometría euclidiana, pero los volví a escribir para que no hubiera ningún problema. La figura 23. Bedem. Es que este no tiene que ver con semejanza. Ángulo recto. MQ. Es que este ya tiene que ver con trigonometría. Bueno, les voy a poner aunque y aquí ya estoy involucrando trigonometría, pero es bueno que lo vayan Oiga, profe, viendo. ¿Qué pasó? ¿existen las cofunciones? Sí, Si es eso lo de que bueno, no es de trigonometría eso, ¿no? sí, eso es de trigonometría. Es lo del seno, coseno y que el seno equivale bueno, ahí no me acuerdo bien, es que la tenía apuntado, pero sí Sí, existen. las cofunciones existen. Ok, De hecho, acuérdense que nada más hay 3 funciones trigonométricas. Y de esas 3, que es seno, tangente y secante, las otras son las cofunciones. sí. Y esas cofunciones se llaman cofunciones por los ángulos complementarios. Y el ángulo complementario hace referencia a ángulos que suman 90. Entonces, por ahí viene el asunto, ¿no? Bueno, ya están viendo el ejercicio 22, ¿cuánto dio la figura? Sí, profe. Vale, bien. Bueno, estos que son de los últimos ejercicios, ya les están mezclando trigonometría con con semejanza. Por eso les decía que la semejanza es la entrada a la trigonometría. Les pongo este ejercicio para que entiendan que no todo va a ser semejanza propiamente, sino ya se va a involucrar un poco de trigonometría. Entonces aquí me mencionan, el ángulo es un ángulo recto. Entonces, como este ángulo es un ángulo recto y lo nombran solamente por una letra porque no hay pierde, o sea, ese es un único ángulo, pues, entonces sabemos que al ser este ángulo recto, forzosamente se cumple con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ese ya es muy conocido por todos. Acuérdense que un teorema es aquel que se puede demostrar de varias formas. Pitágoras. Y entonces sabemos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da por resultado la hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí no va a ser propiamente utilizar la semejanza, sino más bien va a ser utilizar el teorema de Pitágoras, debido a que hay un ángulo recto. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, se van a dar cuenta que debo de agregar una medida. Esa medida yo puedo decir que de acá para acá
aquí hay una medida que es x, ya puedo empezar a involucrar variables. Y por lo tanto, si aplico el teorema de Pitágoras, me va a quedar que x al cuadrado más 6 al cuadrado me da otra medida que no conozco y que vamos a suponer que es una y. La y la voy a escribir aquí en esta hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo y ese lado más grande está enfrente del ángulo recto. Entonces, lo que hice fue aplicar el teorema de Pitágoras para el triángulo pequeño. Si aplico el teorema de Pitágoras para el triángulo grande, dejen aquí escribirle sustitución. Si sustituyo también en el triángulo grande, pues ahí resulta que voy a tener un 6 al cuadrado más una x más 4 raíz de 3 al cuadrado. Esa es la suma de cuadrados catetos y me da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Acuérdense que el postulado de la suma de segmentos obedece a que es tan evidente que este y este juntos me dan la suma, por eso no necesito una demostración, simplemente la tomo así y ya está, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar a ver lo de geometría analítica. Esto que voy a hacer ahorita se va a utilizar mucho en geometría analítica. Y eso que voy a utilizar en geometría analítica lo saben desde álgebra, no es algo nuevo. Ustedes saben que por jerarquía de operaciones, obviamente debo de realizar la potencia. Que la potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, el 6 al cuadrado me da un 36, eso no hay mayor problema. Pero luego me doy cuenta que existe un binomio al cuadrado. Y ese binomio al cuadrado, recuerden que lo aprendieron en álgebra, y les mencionaban que si ustedes tenían un binomio al cuadrado, el resultado era el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso si no lo vieron en el álgebra, en la secundaria también se los debieron de haber enseñado. Así es algo como que muy repetitivo en cualquiera de los dos niveles. Eso quiere decir que el cuadrado del primero es x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, pues el doble afecta solamente al 4, por lo tanto me da un 8 por la raíz de 3x, el primero por el segundo es raíz de 3x, el doble de 4 me da 8, y el cuadrado del segundo voy a aplicar algo que se denomina propiedad de los exponentes. En la propiedad de los exponentes yo les había mencionado que si tengo una potencia por otra potencia elevado al mismo exponente, lo que yo puedo hacer es multiplicar las dos bases y elevarlas al mismo exponente. Esa es la ley de los exponentes. Eso quiere decir que si tú vas a elevar 4 por raíz de 3 al cuadrado, aplicando la propiedad, quiere decir que puedes elevar el 4 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado. Esa es la explicación. Oiga, profe, dijo ley de los exponentes o propiedad de los exponentes. Eso que nos dice. Propiedad, aquí está, propiedad. Acuérdense que hay dos propiedades. La propiedad primera es la que habla de la potencia negativa y la propiedad segunda es la que habla del producto elevado, perdón, es la que habla del producto de dos bases diferentes con el mismo exponente. Obviamente eso también es para la raíz, también obedece en la raíz enésima y también obedece en la división, no solamente es en la multiplicación, sino también en la división y también obedece en las raíces, debido a que acuérdense que una raíz, a final de cuentas, con leyes de los exponentes, se puede manejar de la misma manera, ¿no? Entonces, esas 6 es la misma, perdón, esas 4 es la misma propiedad. Por lo cual, el resultado va a ser un 4 al cuadrado que me da 16 multiplicado por una raíz de 3 al cuadrado. Pero fíjense cómo la raíz de 3 y el cuadrado son operaciones inversas. Y la definición de la operación inversa es la operación que te lleva al mismo, perdón, que te regresa al número original. Por lo tanto, el número original, que es el radicando, es el que me va a dar de resultado. O sea que raíz de 3 al cuadrado me queda solamente 3, no porque se cancelen, eliminen esa palabra de su vocabulario, sino son operaciones inversas, regresa al número original y entonces me queda un 3 por 16. Obviamente de manera mental puedo hacer la multiplicación y sé que 3 por 16 me da 48, 6 por 3, 18, llevo 1, 3 por 1, 3 y el 1 es 4, ¿no? Y eso es igual a 12 al cuadrado, que pues sabemos que es 144. Acuérdense que el 11 al cuadrado, que es 121, el 12 al cuadrado, que es 144, y el 13 al cuadrado, que es 169, esos como que deben de ser de conocimiento
de todo el tiempo, ¿no? O sea, eso ya es parte de su léxico normal, pues. Y entonces... Profesor, ¿no también tendría que llevar 2x en donde está el de 8 raíz cuadrada de 3, 12, 2 por 2x? Acuérdate que es el cuadrado del primero. Si hago el cuadrado del Ajá. primero, ahí tengo, ¿no? Ahora, Ujú. la siguiente parte es el doble producto del primero por el segundo. Ahora, yo te pregunto, ¿aquí vas a aplicar la propiedad distributiva? No, ¿Por qué no? porque porque ahí solamente piden, bueno, hay una cantidad. No, esa no es la razón. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo utilizar aquí la propiedad distributiva? 45. 45. No se puede utilizar ahí la propiedad porque Porque todo se multiplica. no. Dos, dime dos. Porque la propiedad distributiva solo se aplica cuando en uno de los productos se encuentra una suma o una resta y ahí solo hay puros productos. Exacto. La propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Y si ustedes se dan cuenta, ahí no hay sumas ni no hay restas. Entonces, debido a eso, no puedo aplicar la propiedad distributiva. Ahí es cuando no les enseñan con conceptos. Y al no enseñarles con conceptos, les entra la duda de realizar esta propiedad distributiva. Eso es normal, ¿eh? O sea, todos los chicos que no han entendido el concepto, todos piensan que se hace la multiplicación. Los que sí han entendido el concepto, entonces van a decir, bueno, es que no es propiedad distributiva y lo que tienes que hacer es multiplicar elemento por el elemento. ¿Cuáles son los elementos? Pues ustedes saben que en un término el primer elemento es el signo, el siguiente elemento es el coeficiente, el siguiente elemento es la variable con exponente y el siguiente elemento es la función exponencial donde hay una base con exponente. Entonces de ahí entenderán que todos son positivos, luego multiplican coeficiente por coeficiente, que es 8, y la raíz de 3 también es coeficiente, pero como no se puede multiplicar, se deja solamente indicada. Y la x, como no se puede multiplicar por nadie, pues solamente se deja indicada en el lugar que le corresponde. Debido a eso, la multiplicación del doble producto del primero por el segundo solamente te da 8 raíz de 3 por x. ¿Sale bien? Sí, profe, ya capté. Gracias. Entonces, acuérdense, apréndanse bien los conceptos, ¿eh? El nivel de matemáticas que tienen ahorita, ya les había dicho desde hace mucho tiempo, es muy bajo, pero no es su culpa. La culpa es de quienes les enseñaron a través de cancelar, de eliminar y de hacerles creer que todo era fórmula general, que todo era desarrollar, que todo era hacer chiquito, que todo era subir y bajar, y no es cierto, ¿no? Cuando entiendes en realidad los conceptos, pues resulta que las matemáticas no son difíciles, se vuelven extremadamente fáciles. Obviamente, ¿cuesta trabajo aprenderse los conceptos? Pues sí, porque no son 3 nada más, ¿no? Son como, digamos, 500, pero en realidad no son 500, son como 140. Y si todos los días los estás leyendo y considerando que todos los días comenzó desde el primer día de clase y que ahorita lleva la semana 11, o sea que llevan 77 días que han leído todos los conceptos a diario, pues ahorita ya se los deberían de saber todos, ¿no? Todos. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que hago? Oiga, Dime. profe, ¿qué dice ahí arriba del 36? ¿Qué dice arriba del 36? Jerarquía de Eso. operaciones. Jerarquía. Ok, gracias. Comienzas con jerarquía de operaciones. Y entonces, otra vez, si ustedes se dan cuenta, pues debo de otra vez empezar con jerarquía de operaciones. Siempre es jerarquía de operaciones. Entendiendo que la jerarquía de operaciones la puedes hacer con términos semejantes. Y si lo haces con términos semejantes, pues los únicos términos semejantes que hay es este 48 y este 144. Pero como están en diferentes lados, pues necesito aplicar la operación inversa. Pero no un término semejante también es el 36. ¿Quién dijo 36? El 7. Sí, sí lo había visto al principio, pero se me olvidó decirlo a la hora de la verdad. Suele ocurrir. Luego me distraigo con lo que le están diciendo a mi hija, y que obviamente como está aprendiendo inglés, también ando escuchando varias cosas, ¿no? Bueno, entonces, además de las operaciones inversas, donde obviamente aquí hay una suma y la operación inversa es una resta, entonces también debe estar involucrado el concepto de ley de la suma, con los que tienen el mismo signo, y también la ley de la resta, con los que tienen signo diferente.
Y obviamente debo de acomodar a manera de término. Perdón, debo de acomodar en orden. O sea, primero debe de estar la x cuadrada, luego debe de estar, Profe, dime, una pregunta. dime. Sí ve que cuando aplicó la propiedad de los exponentes Ujú, en la raíz, bueno, la multiplicación delante de la raíz, ajá. bueno, el exponente del 4 es 2, ¿no? Entonces pues nos da Ujú. 16. Entonces entonces por cómo salió el 8 y la raíz de 3 es lo que no entiendo. Ah, porque este al cuadrado te dio 16. La raíz de 3 al cuadrado te dio 3. Y si multiplicas el 3 por el 16 te da el 48. Apliqué la propiedad, Ok. elevé al 4, elevé la raíz de 3 al cuadrado y como se están multiplicando, pues realicé la multiplicación, ¿no? Obviamente, pues todo eso ya lo hicimos mental, aunque aquí te lo apunté, ¿no? ¿Sale bien? Ok. Bueno, Ok, sale gracias. bien. Cualquier duda, háganmela, ¿eh? Acuérdense que ustedes son, se los digo en buen plan, son niños chiquitos y tienen que aprender a manejar los conceptos, muchos en un solo paso. ¿Cuántos conceptos estoy manejando? Uno, 2, 3, 4, 5. Y eso va a ser ya en geometría analítica manejar 5, 6, 7, 8 o 10 conceptos, ¿no? Entonces, si sumo el 36 y el 48, recordemos que en el examen de admisión a la superior no van a usar calculadora. Entonces, por favor, acostúmbrense a hacer las operaciones escribiéndolas a mano, como dicen por ahí. Aquí me da 14, aquí me da 84. Y si le resto el 144, pues obviamente hay que hacer una resta. Y se van a dar cuenta que aquí me da 60. Dam. Predomina el signo del número mayor y el signo del número mayor es negativo. Por lo tanto, aquí me da un menos 60. Y eso es igual con 0. ¿Sale bien? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que hago? Pues si ustedes se acaban de dar cuenta, tengo una ecuación de segundo grado y como tengo una ecuación de segundo grado, sabemos que jamás vamos a utilizar la fórmula general. La fórmula general no me sirve de nada más que para hacerme pensar que las matemáticas son solamente números y calculadora. Entonces, nunca voy a utilizar la fórmula general. Por ahí apaguen su micrófono, por favor, alguien lo tiene prendido. Porfa. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, sabemos que lo primero que hay que hacer es separar. Entonces, si separamos, por aquí tengo que escribir el x cuadrada más 8 raíz de 3x igual con 60. Obviamente el separar obedece a un concepto, ¿no? El concepto no es separar, el concepto es operación inversa. Y de una vez, ya que hice la operación inversa, de una vez voy a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Acuérdense que que es el acento circunfléjico se utiliza para simbolizar al cuadrado. ¿A quién le van a hacer eso? Pues se lo van a hacer al coeficiente del término lineal. Y el coeficiente del término lineal es el 8 raíz de 3 entre 2 elevado al cuadrado. De ahí me doy cuenta que el 8 entre 3, perdón, el 8 entre 2 me da 4, por raíz de 3 elevado al cuadrado, aplico propiedades de los exponentes, que ya saben cómo es, les va a quedar un 16 por 3, que ya sabemos que ese 16 por 3 me da 48. Y ese 48 se lo agregan al miembro izquierdo y se lo agregan al miembro derecho. Por lo tanto, también estoy realizando la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que se hace en el miembro izquierdo es la misma operación que se va a hacer en el miembro derecho. Y entonces, ahora sí voy a factorizar, factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y saben que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto les enseñaron en álgebra que hay que calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero. Eso me lleva a escribir una x. La raíz cuadrada de 48, pues aquí la tienen, es 4 raíz de 3. Y escriben el signo del término lineal como operación en ese binomio, y ese va a quedar elevado al cuadrado igual a la suma de estos dos, donde sabemos que es 108. Y entonces me voy a hacer operaciones inversas, y de la operación inversa sabemos que el cuadrado tiene una operación inversa que es la raíz,
y la suma tiene una operación inversa que es la resta. Por lo tanto, me va a quedar que la x es menos 4, menos 4 por la raíz de 3. Recuerden que la operación inversa de la suma es la resta, más menos, porque las raíces cuadradas tienen dos resultados, perdón, las raíces pares tienen dos resultados, más la raíz cuadrada de 108. Pero de una vez, acuérdense que yo puedo hacer algo que se denomina racionalizar el radicando, y que eso ya también se los había mencionado. Eso quiere decir que el 108 tiene mitad, que es 54, tiene mitad, que es 27, tiene tercera, que es 9, y tiene otra tercera, que es 3, y tiene otra tercera, que es 1. Por lo tanto, mitad 54, mitad 27, mitad tercera. Por lo tanto, este tiene raíz cuadrada exacta, este 4 tiene raíz cuadrada exacta, este 9 tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, por lo que yo ya sé de la propiedad de los exponentes, sabemos que el 108 se forma por un 4, por un 9, por un 3, y por la propiedad de los exponentes es la raíz cuadrada de cada uno. Como ya dijimos que la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3, quiere decir que en lugar de escribir 108, yo puedo escribir que eso es un 6 por la raíz de 3. Y entonces, acuérdense que esto que hice, todo esto que hice aquí, se llama racionalizar el exponente. Perdón, racionalizar el radicando. Y racionalizar el radicando proviene de factorizar de manera que los números tengan raíces cuadradas exactas. Esa es la esencia de factorizar el radicando, y que, insisto, se los enseñaron en álgebra. Si no se los enseñaron, yo se los enseño, porque en geometría analítica va a ser el pan de todos los días. Racionalizar el radicando y racionalizar el denominador. Y como vamos para allá, pues de una vez lo vamos previniendo. De ahí me doy cuenta entonces que la x1 es menos 4 raíz de 3 más 6 raíz de 3, y voy a tener también una x2 donde el x2 es menos 4 raíz de 3, que me sale el 3, raíz de 3 menos 6 raíz de 3, y que obviamente ahí estoy hablando de algo que se llama la suma de términos semejantes. Y son términos semejantes porque los dos tienen la raíz de 3. Por lo tanto, al ser signos diferentes voy a utilizar la ley de la resta. Al ser signos iguales utilizo la ley de la suma. Utilizo la ley de la resta para signos diferentes. Utilizo la ley de la suma para signos iguales. Y entonces me queda que la x1 es un 2 por la raíz de 3. Y que la x2 es un menos 10 raíz de 3. Pero vuelvo a repetir, todo eso obedeció a que completé el trinomio cuadrado perfecto. Insisto, a estas alturas ninguno de ustedes debe de utilizar la fórmula general, ninguno, ni para comprobar, porque es algo que ya debe de ser natural el completar el trinomio cuadrado perfecto. Todos los procedimientos de todas las mates que siguen, en todos se pide completar el trinomio cuadrado perfecto. Y se pide porque en cálculo integral van a tener que completar el trinomio cuadrado perfecto, pero en una integral. O sea que van a tener una integral que dice 3 entre x cuadrada más 8 raíz de 3 x menos 60. Y si ustedes se dan cuenta, en esa integral aquí no pueden aplicar fórmula general porque no es una ecuación. Y como no es una ecuación, forzosamente deben de completar el trinomio cuadrado perfecto. Por eso es ridículo que algunos maestros enseñen la fórmula general cuando saben que a la larga los estudiantes están aspirando a niveles más grandes, y este nivel más grande que obedece a cálculo integral del bachillerato, pues necesito forzosamente completar el trinomio cuadrado perfecto. Por eso desde la secundaria se les pide, para que poco a poco lo vayan perfeccionando, y ya cuando lleguen a cálculo integral o a la superior pues no haya ningún problema. ¿Sale bien?
¿Alguna pregunta de todo lo que hicimos hasta ahora? Yo, profe. Entonces, en la tesis, al referirse a medida del segmento MQ y medida del segmento PQ, se refiere a los límites X1 y X2. Ahorita lo que hicimos fue hacer el procedimiento aritmético para obtener los valores de X1 y X2. Pero todavía me falta contestar a la pregunta. En otras palabras, todo esto que hicimos fue álgebra. Pero esa álgebra hay que ahora ajustarla a lo que me están pidiendo en el enunciado original, donde el enunciado original no es álgebra, el enunciado original es trigonometría. Por eso ahorita vamos a hacer el ajuste. Pero sí, lo que te acabo de explicar obedece exclusivamente a álgebra, que en su momento, cuando ibas en álgebra, el semestre pasado, este era un reactivo que valía 2 puntos, tal vez. Pero ahorita es parte de un reactivo donde a lo mejor todo esto que te acabo de explicar tiene valor de 25 centésimas, ¿no? Y que cuando llegues a cálculo integral, pues a lo mejor tiene valor de 5 centésimas. O sea, poco a poco se va disminuyendo el valor porque es una serie de conceptos que ya sabes desde álgebra. Entonces, si te valoramos álgebra, si te calificamos álgebra, pero en su momento va a ser más importante lo de cálculo integral, que cálculo integral es por interpretación, ¿no? Se van a dar cuenta que a partir de ahorita todo es álgebra, todo. Y van a hacer álgebra un montón de veces. Obviamente hay que entender los conceptos. ¿Alguna otra pregunta? Sale bien. Entonces ahora nos regresamos. Dime. Bueno, nomás es como así, nomás quería saber si va a dejar ahí los conceptos en el Classroom así cuando acabemos el curso, que se los va a dejar ahí, va a dejar. Ah, sí, de hecho vayan tomando providencias para copiarlos en su compu, ¿no? Porque en algún momento cuando acabe el curso, pues no es mala onda, pero los voy a sacar a todos, ¿no? Porque voy a tener nuevos alumnos. Entonces, sí vayan copiando todo, dejen la memoria digital ahí en su compu, porque alguna vez me dijo pues hace poquito me dijo un chico, oiga maestro, ¿habría manera que me vendiera todos sus conceptos? Y le digo, no, pues simplemente deja juntarlos y te los mando, ¿no? Porque a la larga se van a dar cuenta que todos los conceptos que les estoy enseñando es lo que necesitan para que no tengan ningún problema en mate. Y mate tiene que ver con física, y mate tiene que ver con biología, y mate tiene que ver con físico-química, bioquímica, con todo. Entonces a la larga se van a dar cuenta que lo que les estoy enseñando es lo que necesitan para continuar con su carrera. Y todos los maestros que les enseñaron a pasar a cancelar fórmula general y todo eso, pues en realidad no te aportaron nada en tu vida. Te engañaron y te dijeron, es que es más fácil. Y no es cierto, lo que te dijeron fue, tú no eres tan capaz de aprender ni yo de enseñar. Por lo tanto, te lo digo de la manera que todo el mundo lo dice, ¿no? Todo el mundo lo dice que no lo entiende. ¿Alguien más? No sé, ¿nos podría mandar esos conceptos? Pues ya los tienes ahí en Classroom. No, pero de todo, bueno. ¿Ah, de todo? De sus cosas, sí, por si acaso. ¿Por si acaso? Mejor el semestre que entra. Sí, no, imagínese que mañana se me ocurre aprender cálculo diferencial y necesito buenos conceptos. Es que, fíjate, a lo mejor parece risa, pero cuando estábamos en clases presenciales, obviamente ustedes no han tenido clases presenciales en la vocacional, pero los chicos que ya me conocían de la vocacional me decían, oiga maestro, ¿usted cree que me pueda dar el curso que entra en una semana? Y le decía, sí, te lo doy. Y entonces lo que yo hacía era en el intersemestre, yo daba cursos del semestre que entraba. Y entonces yo te puedo explicar cálculo integral, diferencial, probabilidad, geometría analítica, te lo puedo explicar en una semana. Pero para que tú me lo entiendas en una semana, necesitas antes saberte los conceptos de álgebra. No sé si se acuerdan de Tania. Tania con la que platicaron hace algún tiempo. Tania, ella ya estaba entrando a todas mis clases, a todas. Y entendía todas las clases. ¿Por qué? Porque ella ya sabía todos los conceptos de álgebra. Y ya lo último que pasó con Tania es que debido a que ya iba súper bien en mate, pero le faltaba otras cosas, entonces ahorita está tomando un diplomado en Barcelona, en línea, está tomando el diplomado en Barcelona, acerca de nutrición creo, está tomando el otro diplomado en Madrid, o sea uno es Barcelona, el otro es Madrid, también en otra universidad está tomando otro diplomado, y aparte está estudiando inglés para dejarlo bien, ella está estudiando francés, y creo que va a entrar en chino, para que ahora que entre a la escuela, pues ya tenga más, esté mejor preparada, pues. Y hay que aceptarlo. Muchos de los chicos que pierden un año
no hacen eso. O sea, se la pasan en su casa sin hacer nada y no se preparan, ¿no? Y ustedes ahorita tienen una posibilidad muy grande de aprenderse las cosas bien. ¿Cuántos de los que les enseñé van reprobando la materia? Varios. Pero les dije, cambien la actitud. Si ustedes cambian la actitud, les aseguro que van a poderse levantar en un mes. Pero cambien la actitud, no se sientan derrotados. O sea, entiendan que ahorita hay la posibilidad de aprender un montón. Porque me pueden preguntar, pues, y tal vez el semestre que entra ya no esté con ustedes. Y por lo mismo, va a haber muchos conceptos que no les van a enseñar bien. Gracias a Dios, tienen mi canal de YouTube. Pueden ver todas las clases de mis grupos de tercero, de quinto, de sexto. Ahí están grabadas. Y a la par que van llevando con sus maestros, vayan viendo mis videos y les van a quedar claras las explicaciones de los conceptos, ¿no? Hay muchos en la vocacional que ven mis videos. O sea, ahorita tengo 1010 suscriptores. Y esos 1010, pues no todos son mis alumnos actuales, ¿no? Hay muchos alumnos de otros lados, incluyendo de otras vocacionales. Así que nada más, pues el contacto lo siguen teniendo, ¿no? Tienen mi teléfono, no voy a cambiar de teléfono de aquí hasta que me muera, ya que Dios me diga vente para acá, ya dejaré de tener el teléfono, pero pues los videos ya se quedaron para toda la vida, ¿no? ¿Alguna otra duda? Profe, y por ejemplo, en caso de que, bueno, es que yo siento del término lineal, para que tú puedas completar el trinomio cuadrado perfecto, debes de dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Por eso, el 8 raíz de 3 lo dividí entre 2 y lo elevé al cuadrado. Si tú divides 8 entre 2, porque obedece lo que habíamos dicho hace rato, no hay propiedad distributiva, el 8 entre 2 te da el 4. Y si elevas al 4 al cuadrado, te da un 16. Si elevas la raíz de 3 al cuadrado, como son operaciones inversas, solamente queda el radicando. Y ese 16 por ese 8 te da el 48 que obtuve por acá. Y ya que obtuviste el 48, por propiedad de la igualdad, agregas en el miembro izquierdo y agregas en el miembro derecho. Y ahí ya se acabó la aplicación de todos esos conceptos. Lo que sigue ya obedecía a factorizar. Por eso cuando voy a factorizar, obtengo la raíz del primero y obtengo la raíz del tercero. Pero esas raíces ya obedecen al siguiente concepto, que es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien? Ok. Y bueno, la otra duda que tenía era en el último paso, ya cuando ya sacó las dos raíces, ¿cómo la sacó? Es lo que no entendí. Por la suma de términos semejantes. Acuérdate que un término semejante es aquel que tiene todo igual después del coeficiente. O sea, a partir de la variable y todo lo demás es un término semejante. Ahora bien, aquí no tienes variables, pero tienes una raíz de 3. Y como todas tienen raíz de 3, puedes decir que es un término semejante. Y por lo tanto, solamente aplicas la ley de la suma y la ley de la resta con los coeficientes. Eso quiere decir que si aquí tienes un menos 4 y un más 6, haces la ley de la resta los números del signo del mayor, por eso te queda un 2. Y aquí en el menos 4 y el menos 6 tienes el mismo signo, por eso se deja el signo negativo y se hace la suma de los números, por eso te da el 10. Y el raíz de 3 obedece a que son términos semejantes. Por eso la raíz de 3 ahí queda como tal, ¿no? Ok. Ya entendí. Gracias, profe. Va que va. Por ahí hay un ejercicio del examen de ingreso a nivel superior, donde menciona que tienes ¿qué era? 2 a la 50, más 2 a la 51, más 2 a la 52. Y entonces cuando ven eso dicen, no entiendo, no sé qué hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, el 2 a la 50 es 1 por 2 a la 50. El 2 a la 51 es un 2 por un 2 a la 50. ¿Por qué? Porque por leyes de los exponentes suman los exponentes y él es del 51. Y el 2 a la 52 es un 2 al cuadrado por un 2 a la 50. ¿Por qué? Porque por leyes de los exponentes les da el 2 a la 52. Y entonces ahí se dan cuenta que son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque aquí está el 2 a la 50, el 2 a la 50 y el 2 a la 50. Entonces, entendiendo que este es un 1, este es un 2 y este es un 4, lo que tienen que hacer es la suma de términos semejantes y entonces el resultado les queda 5 por 2 a la 50 y ya se acaba. Pero ese ejercicio se basa también en términos semejantes. O sea, es entender que hay un coeficiente y ese coeficiente surgió de una aplicación de leyes de los exponentes. Estos ejercicios que les estoy poniendo aquí son como que los típicos cuando llego al examen de admisión a la superior y que si se dan cuenta pues solamente es álgebra, o sea son leyes de los exponentes,
y suma de términos semejantes, que es parecido a lo que acá le acabo de explicar a su compañero de la raíz de 3, ¿no? O sea, no precisamente tiene que ser una letra para que sea un término semejante. Puede ser un mismo número, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero ¿por qué no sería 7 en vez de 5? Sí es 7, perdón, tiene razón, es 7. Porque es 4, 2 y 1, ¿no? Sí es 7, tiene razón. ¿Qué número de lista tienes? El 7. Ok, sí era 7. Discúlpame. Te digo, luego me distraigo con lo que está haciendo mi hija. Y es que sí quisiera estar tomando su clase de inglés de primero de primaria. Porque no invente, les enseñan un montón y quisiera tener una maestra así de inglés, ¿no? En primero de primaria. Sale bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a regresarnos a la pregunta original. Y la pregunta original es, con los datos de la figura, determina MQ y determina PQ. Entonces, para determinar MQ, pues MQ es X. Por lo tanto, yo lo que debo de escribir entonces es que la medida del segmento MQ es obviamente geometría euclidiana, es, como estoy hablando de una longitud, debe de ser una longitud positiva y no puede ser una longitud negativa. Si hablara de temperaturas, pues sí puede haber temperaturas positivas y temperaturas negativas. Todo depende de lo que esté pidiendo. Si hablo de tiempos, sí puede haber tiempo para adelante y también puede haber tiempo para atrás. Por eso es necesario que los resultados de álgebra los ajusten a lo que les van a preguntar de geometría y trigonometría, o sea, a geometría euclidiana, o sea, a logaritmos y o sea, a propiamente trigonometría. Entonces aquí el resultado es un 2 raíz de 3. Le escribimos unidades porque sabemos que son unidades lineales. Si estuviera hablando de área, son unidades cuadradas, y si estuviera hablando de volumen, son unidades cúbicas. Acuérdense que en cálculo integral van a obtener áreas y volúmenes, y las áreas y volúmenes las van a hacer cuando tengan una circunferencia y esa circunferencia se cruce con una parábola. Esta área entre la circunferencia y la parábola, esa la determina la integral. Y también si quieren que esto gire, entonces va a resultar que van a tener una figura y media rara, que va a parecer una donita, y esa donita va a surgir precisamente al hacer girar esta área, y esa también se hace en cálculo integral, y de ahí van a tener unidades cuadradas y unidades cúbicas. Por eso es necesario que escriban el simbolito de unidades, ¿no? Y luego también ahí me estaban preguntando que debo de calcular la medida del segmento PQ, y si me voy a PQ, pues resulta que PQ está por acá y PQ es la Y, pero si se dan cuenta todavía no obtengo una Y, y como todavía no obtengo una Y, pues debo de buscar dónde se puede obtener la Y. Recordando que partimos del teorema de Pitágoras, pues en este teorema había puras X, por lo tanto este ya lo usé, ahora necesito este otro teorema donde hay puras Y. Y entonces yo tendría que escribir que el teorema de Pitágoras fue X cuadrada más 36 igual a Y cuadrada. Eso surgió del teorema de Pitágoras que tengo por aquí arriba. Este fue el teorema de Pitágoras. Y ahora lo que voy a hacer es precisamente sustituir en ese teorema. ¿Qué es lo que sustituyo? Pues la X. Y yo ya sé que la X, pues precisamente es ese 2 por la raíz de 3 elevado al cuadrado, que le tengo que sumar un 36 y como resultado me da una Y cuadrada. Por lo tanto, pues otra vez me voy a los conceptos de álgebra, que es realizar jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones ahí me lleva a que debo de aplicar primero la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes ya se la saben, se las vuelvo a escribir, donde menciona que si tengo un número y otro número elevado al mismo exponente, pues lo que hago es elevar el primer número o la primera base multiplicado por la otra base elevado al mismo exponente. Por eso el 2 al cuadrado me da 4 y la raíz de 3 al cuadrado, al ser operaciones inversas, me va a regresar al radicando, que es el 3, y entonces el resultado de esa multiplicación me va a dar un 12, que eso, insisto, ¿no? Surgió del concepto de jerarquía de operaciones, de propiedad de los exponentes y de operaciones inversas. Entonces tengo un 12 que se lo puedo sumar al 36 y que sin ningún problema sabemos que el 12 más el 36 pues es un 48, ¿no? O sea, eso incluye dentro de lo que son jerarquía de operaciones. Pero de una vez vamos a aplicar la propiedad reflexiva.
Y la propiedad reflexiva menciona que como todo es igual a sí mismo, esta y cuadrada la puedo escribir en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Eso implica que voy a escribir que la y es igual a 48. Y aprovechándolo de operaciones inversas, la y es la raíz de 48. Y entonces ya apliqué muchos conceptos en un solo paso. ¿Qué hice? Jerarquía de operaciones, propiedad de los exponentes, operaciones inversas, propiedad reflexiva y otra vez operación inversa para quitar el cuadrado. Y de ahí me queda que eso es raíz de 48. Pero raíz de 48 también yo puedo hacer algo que se llama racionalizar el radicando. Y si tú racionalizas el radicando, acuérdense que el radicando es el número que está dentro del radical. Eso quiere decir que el 48 tiene mitad, que es 24, tiene mitad, que es 12, tiene mitad, que es 6, tiene mitad, que es 3 y tiene tercera, que es 1. Por lo tanto, este 2 por este 2 por este 2 por este 2 es un 2 a la 4 y un 2 a la 4 es 16. Eso implica que la y se calcula como la raíz de 16 por la raíz de 3. Vuelvo a repetir, el 48 tiene un 2, 2 doces, 3 doces, 4 doces. Y un 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, me da 16. Y por eso sé que el 48 lo puedo escribir como 16 por 3. Por la propiedad de los exponentes, escribo la raíz de en cada factor. Pero como yo sé que el 16 tiene raíces cuadrada exacta, entonces la y me da 4 por raíz de 3. Todo eso que hice se llama racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? Calcular factores primos, calcular los números que tienen raíces cuadradas exacta, calcular la raíz cuadrada de cada uno y escribir la que tiene raíz cuadrada exacta y la que no tiene raíz cuadrada exacta se deja indicada. Todo eso es racionalizar el radicando. Conclusión, ¿cuánto es la medida del segmento PQ? Pues ya entonces puedo escribir aquí que la medida del segmento PQ es 4 por raíz de 3 unidades lineales. Y esa es la respuesta que me están pidiendo a este ejercicio, donde si se dan cuenta este ejercicio no es de semejanza, es de trigonometría, pero va relacionado porque son triángulos. Y en un triángulo, pues forzosamente puede haber la posibilidad de existir un triángulo rectángulo. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Me puedes subir tantito, porfa? Sí, ya le subí. Gracias. ¿De qué? Profe, ¿qué significaba PE? Propiedades de los exponentes. Ah, gracias. No le escribo todo porque pues es escribir mucho, ¿no? Y como P la utilizamos varias veces, por eso nada más lo digo como P. Pero recuerden que son propiedades de los exponentes, leyes de los exponentes. También saben que vamos a utilizar logaritmos. Como le preguntaba al principio, ¿no? En el logaritmo está el argumento, que es el dato. Está la imagen, que es el resultado. Está la base, el exponente, la potencia, etcétera. Todos esos conceptos que les he enseñado, o sea, atesórenlos y ténganlos bien guardados, porque eso es lo que me va a servir para todos mis cursos